Buenas tardes. Gracias a los que habéis tenido la deferencia de venir a escuchar presencialmente y también gracias a los que lo hacéis a través del Zoom. Quiero también agradecer a la rama Arjuna y a su presidenta, que además es la autora del cartel realmente emblemático de la charla de hoy, tanto por su permanente actividad y esfuerzo, como porque en esta rama se practica claramente el libre pensamiento. Por lo tanto, en este sentido, yo personalmente me siento muy cómodo. En nuestra anterior charla se trató de lo tangible y de lo intangible, que existan realidades no visibles a nuestros sentidos físicos no evidencia que no existan. Por ejemplo, los rayos ultravioletas. No los vemos, pero sin embargo sabemos ya por la ciencia que existen. Que el hecho, otro de los aspectos de la anterior charla, es que el hecho de que no se hayan descubierto algunas realidades permite que desde la ciencia, la filosofía o la religión se planteen y puedan ser objeto de análisis y consideración. También se dijo que la persona que busca e investiga, porque su interior le impele a ello, debe asumirlo con disciplina, perseverancia y humildad. Y que las cuestiones intangibles han sido tratadas en todas las culturas y tradiciones, y que en todas ellas existen líneas de pensamiento o extremos comunes, lo que ha sido definido como la sabiduría o filosofía perenne, que coincide con lo que aborda la denominada sabiduría divina o la teosofía. El término de filosofía perenne, también se comentó en la anterior charla, fue usada por primera vez en el siglo XVI y desarrollada por el filósofo Leibniz, quien además trató de manera clara a nivel filosófico, lógicamente, de la mónada. En el siglo XVII, finalmente, Leibniz en el siglo XVII, y finalmente fue divulgada por Aldous Huxley en el siglo XX, con un libro estupendo que justamente se denomina La filosofía perenne. Comentamos la evolución histórica desde el Valle del Indo hasta la Biblioteca de Alejandría. Hoy seguiremos esta singladura histórica hasta la actualidad. Debo resaltar, no obstante, que el contenido es meramente divulgativo y muy superficial, por lo que pretendo exclusivamente favorecer la reflexión sobre lo común de todas las tradiciones y el motivo de su permanencia histórica. Justamente lo que me parece fundamental, tanto de la teosofía como de la filosofía perenne, es que a lo largo de la historia, en las distintas culturas o tradiciones, ha habido ideas esenciales que se han transmitido con unos términos u otros términos, depende el ámbito cultural o el ámbito geográfico, pero que conceptualmente es exactamente lo mismo. Antes de entrar, no obstante, en el seguimiento de esta evolución histórica en esta segunda parte, permítanme que lo interrelacione con dos conceptos. Uno de ellos es el de la mitología y otro el del paganismo. Vamos a ver si nos permite el PowerPoint. No se queda la diapositiva, a ver si ahora hay suerte. Bueno.
Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. A través de relatos tradicionales intentaron aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas: la tierra, el hombre, el fuego, las enfermedades, los astros, etc. Los mitos relatan acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios que, a partir de lo que crearon desde los orígenes, hicieron que el hombre fuera lo que es en la actualidad. Para los pueblos que crearon estos mitos, tenían carácter de verdad y eran el centro de sus creencias religiosas, filosóficas o espirituales. Desde que en la antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia con las míticas, la palabra mito se cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo. Se intentó restarles credibilidad de que el mito transmitía mensajes reales. Pero creo que es de justicia reivindicar la función que tuvieron, permitiéndonos todavía hoy potenciar con ellos la reflexión y la intuición. Todo mito tiene tres características. Trata de una pregunta existencial, está constituido por contrarios irreconciliables y proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar nuestra angustia. Por otra parte, puede haber tres formas de contemplar el mito, o de transmitir o interpretar el mito: la estrictamente literal, la alegórica y la simbólica. Y no solo de los mitos, sino todas las escrituras denominadas, entre comillas, sagradas, pueden contemplarse o entenderse desde una interpretación literal. Normalmente no es lo que verdaderamente transmite el mensaje de estos escritos. Se puede transmitir desde un planteamiento alegórico o, sobre todo, el planteamiento o interpretación simbólica. Aunque los mitos parecen haber sido planteados originalmente como historias literalmente ciertas, la dialéctica entre la explicación mítica del mundo y la filosófica y científica ha favorecido el desarrollo de lecturas no literales de los mitos. Así, por ejemplo, la lectura alegórica propone interpretar a los dioses como personificaciones de elementos naturales. Por su parte, la lectura simbólica considera que el mito contiene un contenido veraz, pero no sobre aquello que aparentemente trata, sino sobre los contenidos mentales de sus creadores y usuarios. Es decir, esa interpretación simbólica permite que cada persona la interprete según su propia evolución o conocimientos, para poder, en su caso, llegar al verdadero mensaje que transmite el mito. La mitología es un conjunto, por tanto, de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura y que están basados en la tradición y en la leyenda, creados normalmente para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales y también para cualquier suceso para el cual no haya una explicación conocida. Todos ustedes saben que son especialmente interesantes la mitología griega, la mitología romana, la mitología escandinava y también la mitología de América del Sur. Por otra parte, otro tema
que personalmente creo que no ha tenido una concepción o no se ha transmitido con suficiente justicia, es el llamado paganismo. Y por lo tanto, la posible reivindicación de este concepto, que es confuso, con finalidad fundamental, y por eso ha sido peyorativo, la idea era de provocar rechazo social a lo que se entendía por paganismo, sin tener en consideración que conceptos ancestrales que vienen de épocas muy antiguas, las que podríamos considerar de épocas paganas, son los que se han seguido transmitiendo a través de las distintas culturas o tradiciones. El paganismo es un concepto religioso genérico empleado normalmente por los cristianos desde el siglo IV en el Imperio Romano para designar al conjunto de creencias, se decía, que no pertenecían ni al cristianismo ni al judaísmo, y que por lo tanto deberían, desde esa concepción del cristianismo ya apoyado por el Imperio Romano, tenían que ser rechazadas. No obstante, podrá analizarse, no hoy, pero quizás en alguna otra conferencia, que algunos de los conceptos del propio cristianismo provienen de lo que se entiende todavía por paganismo. Como he dicho, el paganismo fue originalmente un término peyorativo y connotaba ampliamente la religión del campesinado. Durante y después de la Edad Media, el término se aplicó a cualquier religión no abrahámica o desconocida, y el término aludía a una creencia en un Dios falso. Esto fue el concepto, en mi opinión erróneo, que se transmitió. Dicho esto, entremos ahora ya sí en esa sucinta exposición de la evolución histórica de la filosofía perenne o, en definitiva, de la llamada sabiduría divina. También, como hice en la primera charla, lo he en la diapositiva, he ido englobándolo un poco por periodos. El primer periodo es el de la Europa clásica. En la Grecia clásica, los griegos, como saben ustedes, eran politeístas, rendían culto a varias divinidades, en especial a los 12 dioses del Olimpo y a los héroes. Los héroes eran mortales venerados como semidioses. La religión estaba completamente imbricada en todos los dominios de la vida familiar, pública, artística y social. La oposición entre lo profano y lo sagrado, los límites entre lo laico y lo religioso, eran inciertos, incluso no pertinentes en ocasiones. Los oráculos griegos constituyeron un aspecto fundamental de la religión y de la cultura griegas. Como saben ustedes, uno de los principales dioses adivino, en este caso, fue Apolo, cuyo oráculo estaba, el oráculo más importante y conocido, estaba en Delfos, hasta su clausura definitiva en el siglo IV de nuestra era. Quizás en una próxima ocasión tendré oportunidad de desarrollar en otra charla el tema de los oráculos, que además, preparándolos, me he llevado alguna sorpresa, porque puedo ya anticipar que, por ejemplo, todavía hoy en día el gobierno del Dalai Lama del Tíbet tiene un viceministro que es el oráculo del propio gobierno del Dalai Lama. Bueno,
Eso ya lo explicaremos en su caso, quizás en otra posible charla. Otra de las culturas de la Europa clásica fueron los druidas, de gran importancia, por otra parte. La referencia más antigua de la que se tiene conocimiento data del año 200 a.C. Con la romanización, los últimos druidas auténticos desaparecieron. Los druidas son considerados filósofos y su doctrina contempla la inmortalidad del alma y la reencarnación o metempsicosis. Como se dice en la diapositiva, muy vinculados a la cultura celta, y por lo tanto, en la zona de Irlanda, la Bretaña francesa y la Galicia española, pues es donde tuvieron mayor relevancia conocida. También, quizás en otra posible charla, hablaremos de las escuelas mistéricas, y justamente había una escuela mistérica de los druidas especialmente interesante también. Y otra de las culturas de la Europa clásica, ya entrando claramente en el Imperio Romano, fue el neoplatonismo, de gran importancia. Los neoplatónicos son una corriente de pensadores que fueron fuertemente influenciados, lógicamente, por Platón. Sin embargo, se distanciaron de algunas tesis de él, por ejemplo, sobre la trascendencia o sobre la inmanencia. Los neoplatónicos creen en un orden racional del mundo o conocimiento universal. En el contexto intelectual del helenismo tardío, de la época romana, se definió este sistema filosófico que se enseñaba en diferentes escuelas hasta el siglo VI y constituye una síntesis de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles o Zenón, unidas a las aspiraciones místicas de origen oriental, sobre todo del hinduismo y del pueblo judío. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo uno, llamada realidad suprema o gran vacuidad, de la que surgen todas las demás realidades por emanación. El primer ser emanado del uno es el logos, algo que en la teosofía lo tenemos también muy presente. Y llamado también el logos como verbo o inteligencia que contiene las ideas de las cosas posibles. Todos recordarán que en el Evangelio de San Juan se habla de que el principio se hizo verbo, o en definitiva, cuando se hace carne, refiriéndose a lo que en teosofía llamamos el tercer logos. Después, la inteligencia engendra el alma como idea, principio del movimiento y de la materia. El uno, la inteligencia y el alma son las tres hipóstasis, es decir, personas de la tríada neoplatónica. En el neoplatonismo se concibe al universo como un ser vivo en el que no hay separación entre sus partes, sino que todo es parte de uno. Fue una escuela fundada en Alejandría. Sinónimo de neoplatónicos es filaleteos y analogistas, y fueron teósofos de los primeros siglos del cristianismo y quizás sus principales representantes Amonio Sacas y Protínoe. Entrando ya en las tradiciones del Medio Oriente, he significado a su vez tres. La primera, el gnosticismo. Es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Enfatizaban el conocimiento espiritual, la llamada gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación
era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. El gnosticismo es una mística esotérica de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente Platón. La gnosis se refiere al conocimiento basado en la experiencia o percepción personal. Algunos aspectos comunes de su pensamiento podrían ser su carácter iniciático, el mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación, por lo tanto era una tradición muy vinculada a una convicción de que el conocimiento es básico para entrar en lo que podemos denominar sabiduría en términos más generales. Tenía un carácter dualista, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu, un establecimiento de jerarquías espirituales. También en teosofía tenemos claro el tema de las jerarquías. Florecieron en los 3 primeros siglos de la era cristiana y sobresalieron como autores más significativos del gnosticismo Valentino, Basílides, Marcián o Simón el Mago. Hay un texto, el Pistis Sophia, que es un importante texto gnóstico descubierto en 1773, pero escrito posiblemente en el siglo II. Otra de las tradiciones que me he permitido subrayar en el día de hoy es el maniqueísmo. Su esencial doctrina se funda en comprender que existen 2 principios creadores en conflicto constante, el bien y el mal. Se divulgó desde la antigüedad tardía, siglo III después de Cristo, por el Imperio Romano e Imperio Sasánida, y en la Edad Media por el mundo islámico. Los maniqueos, a semejanza de los gnósticos, mandeos y mazdeístas, eran dualistas. Creían que había una eterna lucha entre 2 principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, Zurbán, en la terminología maniquea, y a las tinieblas, Arimán, era el dios de las tinieblas. Y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Tenían, por lo tanto, esa concepción dual muy rígida, en mi opinión. Y la tercera tradición de esta época que es significado es el sufismo, de gran importancia y que subsiste en la actualidad. Es la dimensión interna y esotérica del Islam. De la misma manera podríamos decir que la Cábala es la concepción esotérica del judaísmo, el sufismo lo es del Islam. El sufismo es la ciencia de Ihsan, las prácticas internas, mientras que fiqh es la ciencia del Islam, las prácticas externas. Y Aqidah es la ciencia de Imán, la fe. Los sufíes se han caracterizado por su ascetismo, especialmente por su apego al llamado dhikr, la práctica de recordar a Dios, que a menudo se realiza después de las oraciones. El sufismo no tiene sharia, ley, como la tiene el Islam o el musulmán, digamos, exotérico. Solo es una vía espiritual que se llama tarika, camino, y por eso los grupos, lo que sería en teosofía logias o ramas, en el sufismo son tarikas, sinónimo de escuela esotérica. Entrando en la Europa medieval, necesariamente tengo que hacer pinceladas de las cosas, porque si no
sería excesivamente larga la charla. En la Europa medieval, el significado del catarismo, que tuvo una enorme importancia en el norte de Cataluña y también en la Cataluña norte, hoy Francia, se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII. El catarismo afirmaba una dualidad creadora y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material. Fueron denominados también albigenses. Sus raíces proceden del gnosticismo y del maniqueísmo, ya comentados antes. Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la simiente angélica. También creían en la reencarnación, practicaban una vida de férreo ascetismo, estricta castidad y vegetarianismo. Otra creencia cátara era su afirmación de que Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. En definitiva, no creían que Jesús fuera lo que la tradición es hijo de Dios, pero sí un profeta como lo creen los judíos o los musulmanes hoy en día. En el periodo de 1209 a 1244 después de Cristo tuvo lugar en el sur de Francia, en el Languedoc, la única cruzada que aconteció en Occidente a iniciativa del Papa Inocencio III con el apoyo de los reyes de Francia, que fue contra los cátaros o albigenses y que conllevó el término de este movimiento religioso, al menos a nivel histórico, claramente. Abordaré ahora quizás la tradición que por la cultura dominante en nuestra sociedad es la más conocida, que es el misticismo cristiano. La mística cristiana está caracterizada por la búsqueda apofática, es decir, por la vía de la negación. Solo se puede afirmar lo que Dios no es por nuestras propias limitadas capacidades. Por lo tanto, a través del misticismo no podemos llegar a afirmar lo que es Dios, sino que por la vía de lo que no es del aspecto material en el que estamos inmersos, podemos conectar con la divinidad. Es una experiencia lógicamente personal, primitiva y amorosa con Dios. También comprende el conjunto de disciplinas ascéticas y meditativas encaminadas a tal fin. La mística es un camino de 3 vías o etapas: la vía purgativa, la vía iluminativa y finalmente la vía unitiva. La vía purgativa consiste en limpiar los apegos sensitivos que provienen del cuerpo. La vía iluminativa consiste en la elevación del entendimiento hacia Dios, entendido como potencia del alma. Y la vía unitiva finalmente consiste en la purificación de la voluntad, siendo el grado más perfecto de la caridad. La mística se basa en la idea de las 3 potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Como todos ustedes saben, 2 enormes, impresionantes místicos españoles, Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, son probablemente los místicos de mayor trascendencia mundial. San Agustín dijo: lo que ahora se llama religión cristiana existió entre los antiguos y nunca ha dejado de existir desde el origen de la raza humana, hasta que, habiendo aparecido el Cristo mismo, comenzaron a designar como cristianas a las verdades de la religión conocida hasta entonces.
Es decir, esa conexión que antes, al principio de la charla, yo he dicho de algunos conceptos cristianos con el llamado paganismo o lo que es la sabiduría divina, lo que se transmite a través de la teosofía, o lo que es la filosofía perenne, ya lo dijo San Agustín. A partir del siglo XV, con el denominado Renacimiento y los autores más significativos de esta época, se produjo una revolución en el pensamiento europeo al redescubrir el mundo clásico, lo que supuso su retorno a la filosofía natural y al neoplatonismo. Entraré ahora en la denominada alquimia o espagiria. Lógicamente, el misticismo cristiano subsiste en la actualidad, si bien, en mi opinión, no está excesivamente significado por la jerarquía eclesial, que tiene un planteamiento fundamentalmente canónico más que místico, pero ciertamente hoy en día se respeta absolutamente la concepción mística del cristianismo. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, del que hablé en la charla anterior. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento, que después comentaré, del rosacrucismo. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias químicas y metalúrgicas. Paracelso es sin duda uno de sus principales personajes. La espagiria es un nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos. Las tres propiedades primordiales alquímicas y sus correspondencias en la espagiria son el mercurio como elemento del agua, la sal como elemento tierra y el azufre como elemento fuego, cuya consideración a nivel simbólico de cara a un planteamiento en el sendero espiritual tienen, creo yo, una especial importancia y significación. El rosacrucismo también subsiste hoy en día y además con una diversidad, quizás desde mi personal concepción, excesiva de organizaciones rosicrucianas. Porque yo soy de los que creo que la concepción del camino espiritual debería tendernos hacia la unicidad y no a la separatividad. Y sin embargo, la separatividad es muy frecuente entre las organizaciones que tratan justamente métodos en el camino o en el sendero de la espiritualidad. El término Rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que habría sido fundada, según la Fama Fraternitatis, publicada en 1614 por Christian Rosenkreuz, personaje legendario nacido en 1378 en Alemania. Tampoco profundizaré más sobre el tema. Y finalmente, de la Europa medieval me ha parecido importante hablar del quietismo. Fue un movimiento probablemente poco conocido, a pesar de que tuvo una enorme importancia también en España. Fue un movimiento místico surgido en el siglo XVII en el seno de la Iglesia Católica, como he dicho, de importancia especialmente en España, Francia e Italia. Enseñaba la pasividad en la vida espiritual y mística
ensalzando las virtudes de la vida contemplativa. Entre los protestantes, una doctrina similar al quietismo se encuentra, que sigue, como ustedes saben, vigente en la actualidad, entre los cuáqueros. Se consideraba que consistía en elevar la contemplación por encima de la meditación y la quietud intelectual por encima de la oración vocal. Su principal representante fue el místico español Miguel de Mornos. Ya abordaré, si me lo permite, sí, no, otras culturas. En otras culturas me ha parecido, por lo poco conocidas que son, resaltar algunas africanas. Las mencionaré simplemente, pero con esto lo que estoy intentando, tanto en la charla de la primera parte como en esta, explicar que en toda la geografía de la Tierra y en todas las culturas, lo intangible pues ha tenido y sigue teniendo una enorme importancia. Entre las culturas africanas, en todo el continente, ha habido concepciones sobre dioses y espíritus muy propios de cada grupo o tribu. Mencionaré unos ejemplos. Los yorubas en Nigeria, con la cofradía de los Ogbonis. Los Akans en Ghana y Costa de Marfil, con los Asantes. Entre los Bámbaras y Dogons de Mali. Los Bantúes de Nigeria, Camerún, Tanzania y Congo. O entre los pigmeos del Zaire o el propio Congo. Las culturas americanas, significar, esto es más conocido por la mayor parte del mundo occidental, los toltecas, los olmecas, los aztecas, llamados mexicas, los mayas, los incas, los navajos, los inuit o esquimales. Entre los indios de América del Norte se denomina cachinas a los seres sobrenaturales. Entre los incas se denominan huacas a los seres invisibles, y en esta cultura tenía una especial relevancia el dios solar Viracocha. También el dios solar Pura era el dios más notable entre los huaricanas de la Guayana. Probablemente todos ustedes conocen el Popol Vuh, que es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiche o quiché, el pueblo indígena guatemalteco con mayor población. Ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como de los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. En la mitología maya, Xibalbá es el mundo subterráneo regido por las divinidades de la enfermedad y de la muerte. El camino hacia Xibalbá se describe como un descenso por unas escaleras muy inclinadas que desembocan en la orilla de un río, el cual recorre barrancos y jícaros. Saben ustedes que el jícaro es un determinado árbol espinoso. Pasaré ahora al sijismo que subsiste, como saben ustedes, en la actualidad. El sijismo se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII en la región del Puñal, la India. Su doctrina básica consiste en la creencia en un único Dios. Se cree en un Dios panenteísta.
Sus enseñanzas no se basan en un destino final al cielo o al infierno, sino en una unión espiritual con Dios. Los principales obstáculos a la consecución de la salvación son los conflictos sociales y la búsqueda de objetivos mundanos, que hacen que los hombres y mujeres entren en un ciclo interminable de reencarnaciones. Sus enseñanzas propagan los siguientes valores: ver a Dios en cada uno, recordar a Dios todo el tiempo, valorar y respetar los ideales positivos como la verdad, la compasión, la alegría, la humildad, el amor, la supresión de los males internos como la lujuria, la ira, la codicia, el apego material, el egoísmo. El hombre debe llevar una vida productiva, honesta y pacífica como cabeza de familia, practicar o participar en el servicio desinteresado, estar preparado para proteger y representar los derechos de los débiles, para luchar por la justicia y la equidad para todos, y aceptar siempre la voluntad de Dios y centrarse y mantener un espíritu positivo y optimista. Y para terminar el capítulo de las otras culturas, hablaré del bahaísmo. Sus principios centrales se resumen en tres unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas de forma progresiva. Dan una gran importancia a las cuestiones sociales, basándose en la unidad de la humanidad, la búsqueda independiente e individual de la verdad, la unidad de las religiones, la armonía entre la religión y la ciencia. Como ven ustedes, hay muchos aspectos comunes también con la propia teosofía. La educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de la pobreza y riqueza extremas, un idioma auxiliar universal y la paz mundial, basada en una legislación común basada en la justicia social. Tristemente, algo que todos sabemos que de momento no parece próximo, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Otro principio es la moderación en todo. Afirma que aunque los tiempos pudieran presentarse oscuros, el futuro de la humanidad es brillante y la paz mundial es inevitable. Este aspecto optimista, positivo, yo creo que también es muy importante. Vamos a ver si consigo pasar bien a lo que he denominado tradiciones contemporáneas. Voy a tomar un poco de agua. Aquí he significado también quizás algunas que me han parecido las más relevantes. Todas ellas obviamente subsisten en la actualidad. La masonería. La masonería propugna la fraternidad de las personas con la convicción de que el trabajo constante sobre uno mismo conduce al autoconocimiento y a un comportamiento más humano. Es una institución de carácter iniciático, filantrópico y simbólico. La unidad organizativa local básica de la masonería es la logia. La masonería une a personas de todas las clases sociales, niveles de educación y creencias. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. Ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la arquitectura y la cantería. La creencia
creencia en un Dios único, el gran arquitecto del universo, el amor a la humanidad y la fraternidad universal son las bases de la doctrina masónica. Actualmente hay organizaciones masónicas, masculinas, femeninas y mixtas. Y la llamada masonería especulativa, que hoy se entiende que se practica en las organizaciones masónicas, proviene de 1717 y especialmente con las constituciones de Anderson de 1723. Otra tradición quizá menos conocida es el martinismo. Se desarrollaron los trabajos y estudios martinistas en la corte del zar y en el medio de los místicos, masones e intelectuales rusos. El martinismo fue asociado a comienzos del siglo XX a las actividades místicas y espiritualistas de la masonería egipcia del rito antiguo y primitivo de Menfis Mizraim. Tiene también distintas organizaciones, o existen distintas organizaciones martinistas, y me he permitido significar tres importantes autores o personajes: a Martínez de Pasquali, a Papus y a Eliphas Levi. La teosofía, quizás en la rama en donde estoy haciendo esta charla, pues es la más conocida y por lo tanto, pero creo que en la medida en que la teosofía, desde mi punto de vista, tiene una concepción que engloba todas las tradiciones y por lo tanto la propia sabiduría divina, la mencionaré como muy significativa. Está abierta a una filosofía que hace inteligible la vida y que demuestra la justicia y el amor que dirige la evolución. Considera la muerte un mero cambio en la existencia sin fin. Por lo tanto, se concibe la vida continuada, la vida continua. La teosofía no pertenece a la sociedad teosófica, al igual que la masonería es la concepción global distinta de las organizaciones masónicas. Pues la sociedad teosófica, sin duda, es históricamente hablando la primera, pero no es la única, como ahora seguidamente diré, que aborda la cuestión de la teosofía, pero sí, insisto, fue históricamente la primera. La teosofía no tiene dogma ni autoridad personal, porque es el principio de la libertad viviente. ¿Y qué es la sociedad teosófica? Pues es un canal por el cual se manifiesta, ya lo he dicho antes, la sabiduría divina o teosofía. Es también una institución de carácter antisectario y universalista. Encarna el principio de libertad y tolerancia perfectas. La sociedad teosófica sustenta los siguientes principios: la creencia en un ser supremo, la inmortalidad del alma, la evolución incesante y cíclica, la reencarnación o retorno y la ley del karma o causa y efecto. Quienes fundaron las otras dos tradiciones que voy a mencionar seguidamente, la antroposofía o la escuela arcana, sus fundadores inicialmente fueron miembros de la sociedad teosófica, hasta que en un momento determinado hicieron su camino por separado, pero siguen siendo escuelas de transmisión de la teosofía, aunque por una organización diferente de la sociedad teosófica. El fundador de la antroposofía fue Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, y postula la existencia de un mundo espiritual objetivo, intelectualmente comprensible, accesible a la experiencia humana.
La antroposofía busca elaborar una comprensión global del hombre y del mundo. Sostiene que el mundo espiritual puede ser investigado en las circunstancias correctas a través de la experiencia directa por personas que practican formas rigurosas de autodisciplina ética y cognitiva. El objetivo de estos ejercicios es desarrollar niveles más altos de conciencia a través de la meditación y la observación. Como verán, todo lo que acabo de decir está también dentro de la concepción teosófica de la sociedad teosófica. Y la escuela arcana, también fundada por Alice Bailey, que también inicialmente fue miembro de la sociedad teosófica. La escuela arcana tiene como móvil el entrenamiento de discípulos mediante el estudio, la meditación y el servicio para que oportunamente alcancen y cumplan con el servicio mundial subjetivo y objetivo partiendo del conocimiento de sí mismos, que los llevará a conocer y a amar a sus semejantes, tomando conciencia de que los conocimientos intelectuales solo son progresistas cuando se experimentan y vivencian en la vida diaria, determinando una conducta correcta y una ética humanista que será la simiente para las transformaciones que deben darse individual y grupalmente en la conciencia humana para expresar la civilización del amor que será la síntesis de la fraternidad. Fue fundada en 1923, respeta el derecho del estudiante a tener sus propios puntos de vista y creencias, sucede exactamente igual también en la sociedad teosófica, no exige que rompan los vínculos con otras organizaciones o iglesias. La escuela es un canal abierto para que las energías superiores estimulen las actividades humanas, evocando en los hombres el alumbramiento como almas. El énfasis de la enseñanza se adapta para que los estudiantes pasen de la autoconciencia a la conciencia grupal. Y para terminar este hilo de tradiciones distintas, me he permitido incluir el denominado New Age. Se refiere a una serie de prácticas y creencias espirituales que crecieron en el mundo occidental durante la década de 1970. Entre las influencias ocultistas más destacadas se encuentran las obras de Emanuel Swedenborg o de Frank Mesmer. No quiere decir que estos pertenecieran a la New Age, porque la New Age es muy posterior, pero sí que en la New Age se recogen las doctrinas, los criterios de estos autores. Se recogen también ideas del espiritismo y del nuevo pensamiento y de la propia teosofía. Suele creer en una forma holística de divinidad que impregna todo el universo, incluidos a los propios seres humanos. Su espiritual puede ser en parte vista como una reacción contra el racionalismo y el excesivo énfasis sobre lo estrictamente material y empírico. Hay un deseo de trascendencia espiritual en vez de sentirse atascado en una inmersión estricta en lo físico. Quizás, desde mi personal punto de vista, el autor más conocido del New Age es Deepak Chopra. Y ya para ir concluyendo, entraré en el capítulo de conclusiones. Hoy en día la filosofía perenne sigue siendo relevante, ya que nos invita a explorar las similitudes entre las diferentes tradiciones y a buscar la unidad en la diversidad. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos estamos unidos por nuestra búsqueda común de la verdad y la sabiduría. Intentamos comprender e interiorizar el bosque por encima de cada árbol o arbusto, tendiendo a la universalidad y a lo abstracto,
cultivando en lo posible la intuición. En este sentido, es oportuno nuevamente recordar que el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica es fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Que hayamos someramente entre la charla de hoy y la de la primera parte un superficial viaje de algunas, quizás las más importantes por razón de sus seguidores, de las tradiciones de pensamiento de la actual humanidad, no elimina, en mi opinión, la posibilidad de que, de haber existido anteriores humanidades, el núcleo esencial del pensamiento perenne nos haya llegado de aquellas. Esto explicaría incluso la razón de por qué conceptos de mitologías distintas, muy distantes geográficamente hablando, son coincidentes conceptualmente. Teóricamente, al menos, eso es lo coherente para lo que es la sabiduría divina. Recuerdo una vez más, también lo hice en la primera charla, que al menos el 90% de la actual humanidad viva asume consciente o inconscientemente que la vía de lo intangible es real. Lo que pasa es que probablemente la inmensa mayoría lo asumen por la cultura en la que están inmersos de forma absolutamente, como digo, inconsciente. La teosofía propicia el cultivo de la intuición como vía del progreso espiritual. Y me permitirán que concluya con una frase de Elena Petrovna Blavatsky, cuando dijo en La voz del silencio: aprende sobre todo a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo de la doctrina del corazón. Es decir, que siendo lo intelectual importante, lo más importante es la interiorización de los verdaderos valores espirituales, en definitiva, del corazón espiritual. Y a eso les invito a todos ustedes, dándoles nuevamente las gracias por su atención.